En esta oportunidad lo que vamos a ver va a ser una de las ecuaciones más importantes del electromagnetismo, ¿cierto? Que se refiere a la ley de Ampère. La ley de Ampère es muy semejante o análoga, parecida, a lo que nosotros vimos en la ley de Gauss. La diferencia está que la ley de Gauss se utiliza para calcular campos eléctricos en distribuciones de carga de alta simetría, y en la ley de Ampère nos permite calcular campos magnéticos también de elementos por los cuales fluye corriente, también de alta simetría. Es decir, nos facilita un poco lo que nos dificulta la ley de Biot-Savart, porque la ley de Biot-Savart ustedes tienen que calcular el dL, después sacar el producto cruz con el R menos R', luego integrar y hacer una serie de operaciones matemáticas. Entonces la gracia que tiene la ley de Ampère es sintetizar, hacer más fácil eso, y para ello, entonces, el propósito que tiene la ley de Ampère es justamente determinar campos magnéticos alrededor o en torno a de alambres con corriente, vamos a poner así bien sencillo, de alambres con corriente, siempre corriente estacionaria, de alta simetría. O sea, si el alambre no es simétrico o tiene una figura demasiado complicada, no se puede utilizar. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice nuestra ley de Ampère? Básicamente dice lo siguiente, vamos a poner aquí la ley. Dice así la ley de Ampère, dice que la integral cerrada sobre un lazo hipotético alrededor de un alambre con corriente del producto punto del campo magnético que produce el alambre y el dL, si yo encierro con un lazo imaginario, supongamos que este es el cable con corriente, y yo encierro con un lazo imaginario, encierro el alambre y calculo el producto punto de esos dos vectores, tendríamos nosotros que eso es igual a la permeabilidad del medio vacío multiplicado por la corriente que encierra el lazo. ¿Cuál corriente? Si este es el alambre y circula corriente, yo hago un lazo alrededor y ese lazo encierra la corriente. Entonces nosotros sacamos, esta es como un flujo, no lo podríamos llamar flujo, sino que es la integral del producto punto, es una integral de línea. En cambio, en Gauss nosotros tenemos una superficie cerrada. Aquí nosotros tenemos un lazo cerrado que le vamos a llamar C. Entonces esto es básicamente la ley de Ampère. Esta es la corriente encerrada por el lazo, y este es, entonces, supongamos que nosotros tenemos un cable, ahí está, la sección transversal del cable, la corriente va saliendo hacia ustedes, entonces si va saliendo, el pulgar saliendo hacia ustedes la corriente, y los dedos me indican las líneas de fuerza del campo magnético, entonces nosotros tenemos esto. Ahora, si queremos aplicar la ley de Ampère, lo que hacemos es trazar un lazo. Lo encerramos, este es un lazo hipotético, no es algo físico. Entonces le vamos a llamar lazo C. Imagínense que es como un cordel, una pita, ¿eh? Algo muy delgado. Entonces nosotros establecemos un lazo cerrado y lo que hacemos a continuación es decir, bueno, ¿dónde vamos a calcular el campo magnético? Supongamos aquí, entonces los dedos hacia afuera, el campo magnético según los dedos va en esa dirección, ahí tenemos el campo magnético, ¿cierto? En ese punto P, y el elemento infinitesimal SDL es el pequeño trocito de alambre, ¿cierto? Que está ahí. Ahí tenemos el DL. Entonces, el producto punto, ¿qué es lo que era el producto punto? El producto punto es un producto escalar, es un número. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sumar todos los productos puntos de estos dos vectores para poder establecer entonces a continuación el campo magnético en ese punto. Y se dice que al establecer ese lazo cerrado para calcular el campo magnético, entonces encierra la corriente que tenemos que circula por el conductor. Si nosotros encerráramos con un lazo una parte del espacio donde no hay cable con corriente, ¿cuánto vale esto? 0. Lo otro, las corrientes que entran a la pizarra van a ser consideradas negativas y las corrientes que salen van a ser consideradas positivas. Es decir, si nosotros tenemos este caso,
aquí tenemos una corriente I1 que está entrando y aquí tenemos una corriente I2 que está saliendo hacia ustedes. Y yo esto lo encierro con un lazo cerrado. Entonces, según la ley de Ampère, la integral cerrada sobre ese lazo va a ser B punto dl de ¿qué cosa? De la corriente encerrada. ¿Qué corriente encierra? I1. Pero I1 como va entrando es negativo. ¿Y qué más encierra? La corriente I2. Pero la corriente I2 va hacia ustedes, va saliendo. Entonces es positiva. Así se calcularía. Pero generalmente cuando nosotros trabajamos con un solo conductor, con un solo alambre con corriente, siempre se va a considerar positiva porque es una sola corriente. Esto tiene sentido de los signos, convenciones, que estamos estableciendo esta convención de entrada y salida de las corrientes, es cuando tenemos más conductores. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejercicio, una aplicación de la ley de Ampère. Se dice que se tiene un alambre rectilíneo por el cual circula una corriente constante I sub 0, cuyo radio lo tenemos aquí en CR mayúscula, la corriente es estacionaria, tiene el mismo valor en el tiempo, y nos piden el campo magnético al interior del conductor, es decir, para un radio genérico menor que el radio del alambre. También nos pide el campo magnético fuera del alambre y también al borde del alambre, al límite, para un R mayor o igual que el R mayúscula, y finalmente hacer un gráfico para tener una idea de cómo se comporta el campo magnético en función de ese R genérico. Entonces partamos con la letra A. En este caso la corriente es constante, pero a continuación vamos a hacer un ejercicio donde la densidad de corriente que está relacionada directamente con la intensidad del movimiento de carga eléctrica, donde la densidad de corriente es variable. Y al ser la densidad de corriente variable, ya ahí cambia un poco el desarrollo matemático. Pero en esta parte, cuando se nos pide corriente constante, no hay ningún problema, es bastante sencillo. Entonces, vamos a calcular entonces letra A, vamos a calcular el campo magnético, ¿cierto? En función de R, para un R menor que el radio del conductor. Y para esto, vamos a imaginar, estamos mirando el conductor, lo estamos mirando de frente, es decir, viendo la parte transversal. Ahí tenemos el conductor y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar un lazo, según la teoría que vimos, cuyo radio, R minúscula, sea más pequeño que el radio del conductor. Ahí tenemos el lazo. El lazo nos va a permitir calcular el campo magnético al interior del conductor. Y una vez que nosotros establecemos eso, y esto tiene entonces un radio genérico ER. Y no olvidemos que el radio de nuestro conductor, mirado desde la sección transversal, es R. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y este es nuestro lazo, entonces fíjese la dirección o el sentido que tiene la corriente. La corriente va hacia ustedes, va saliendo del plano de la pizarra. Entonces cuando sale, acuérdense que es un puntito y está rodeado por una pequeña circunferencia. Esa es la corriente I sub 0, pero esa corriente fluye en toda la sección transversal, es decir, la corriente está circulando así, si lo viéramos nosotros en todas partes, desde el centro cubriendo toda la sección transversal. Esa es la corriente. Entonces fíjense que el lazo C no está tomando toda la corriente I sub 0, sino que está tomando una parte. ¿Por qué está tomando una parte? Porque el lazo hipotético es menor que todo el radio del conductor. Entonces, al ser menor, toma menos corriente, deja flujos de corriente que no considera y solamente considera lo que está encerrado en el lazo. Entonces usted puede calcular aquí el campo magnético en cualquier parte. Entonces, si usted tiene su pulgar de corriente indicándose usted lo puede calcular ahí, tangente, lo puede calcular ahí, tangente, lo puede calcular ahí, tangente, lo puede calcular ahí, donde usted quiera. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcularlo ahí. Entonces ya aprendimos que es tangente la línea de fuerza. Ahí tenemos el campo magnético. Y ese campo magnético queda determinado por los dedos. Ese puntito indica que la corriente va hacia usted y los dedos indican entonces que el sentido de la corriente en ese punto va hacia arriba. Y a continuación, lo que tenemos que tomar
es del lazo C, el lazo que encerramos parte de la corriente I sub 0, entonces ahí tomamos nuestro DL. El DL en este caso, ¿cierto?, es paralelo, es colineal, es linealmente dependiente al campo magnético B. Y ahí estamos listos, entonces aplicamos la ley de Ampère. El señor Ampère dice que la integral cerrada sobre el lazo C es igual al campo magnético producto punto el DL, y eso es igual al mu sub 0 por la corriente encerrada. No sé si se acuerdan lo que es producto punto. El producto punto es módulo del primer vector por módulo del segundo vector y por el coseno del ángulo que forma el DL con el campo magnético. Si el campo magnético va hacia arriba y el DL es linealmente dependiente, es decir, va también en la misma dirección y sentido, aunque sea más pequeño, ¿cuál es el ángulo que forman los dos? De 0 grados. Y eso es igual entonces a mu sub 0 por la corriente encerrada. Coseno de 0 vale 1, y fíjese que esta B es la magnitud, es la parte escalar del campo magnético. Entonces, si nosotros hubiésemos tomado ese punto en vez de ese otro, nuestro campo magnético sería tangente. Si hubiésemos tomado este punto, tangente. Si hubiésemos tomado ese punto, tangente. Bien, como vector tienen diferente dirección y sentido. Pero como tamaño, como magnitud, ese vector, como tamaño, como magnitud, como escalar, ese tamaño es el mismo tamaño de ese, el mismo tamaño de ese, el mismo tamaño de ese. Es decir, en el lazo el campo magnético en magnitud vale lo mismo, o sea, es constante, y si es constante sale fuera de la integral. Entonces nos quedaría el B fuera, integral sobre todo el lazo del DL, y eso es igual a mu sub 0 por corriente encerrada. Ahora, si yo sumo todos los DL, sumatoria a lo largo del lazo cerrado de todos los pequeños elementos del lazo, ¿qué es lo que me da del lazo? Me da el perímetro. Y el perímetro de todo el lazo sería 2pi por el radio del lazo. Y eso es igual a mu sub 0 por corriente encerrada. Entonces aquí vamos a hacer nosotros una subdivisión. Vamos a poner asterisco y vamos a decir, como estamos dentro de la primera parte de lo que me piden, letra A, vamos a poner A1. Y diremos lo siguiente, vamos a calcular cuánta corriente encierra. Profesor, pero que no es I sub 0. No es I sub 0 porque I sub 0 sería la corriente de toda la sección transversal que va desde 0 hasta R mayúscula. Pero el lazo me está encerrando menos corriente. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Como la corriente es constante, necesariamente el J, densidad de corriente, también es constante. Entonces el J se define como el cociente entre la corriente que circula por el conductor dividido por la sección transversal por el cual viajan las cargas que lleva la corriente. Eso es lo que tenemos. Pero como esto es constante, ¿cierto? Entonces podríamos decir que la corriente encerrada es al área encerrada, y como la corriente es la misma para todo, eso es igual a I sub 0. Sería la corriente total, I sub 0 partido por el área total. Ahí está. Y eso nos dice que eso es constante. Repito, la corriente encerrada por el lazo es al área encerrada. ¿Cuál área encierra el lacito? Ese es el área que encierra el lacito. Esa es área encerrada. Entonces, si densidad de corriente es corriente partido por área, entonces corriente encerrada es al área encerrada, como la corriente total es al área total. ¿Cuál es el área total? Es toda la sección transversal del conductor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos despejar corriente encerrada. Entonces la corriente encerrada es igual al área encerrada partido por el área total, y todo eso multiplicado por la corriente total que nos dio el problema. ¿Cómo saco el área encerrada? Esa área encerrada, entonces, corriente encerrada, esa área encerrada sería pi por R minúscula cuadrado partido por el área total, pi por toda el área, o
o sea pi r cuadrado mayúscula. Y todo eso multiplicado por I sub 0. Aquí se cancelan los pi y nos queda entonces que la corriente encerrada por el lacito, solamente por lo que está color rojo, es igual a r cuadrado partido por r mayúscula cuadrado por I sub 0. Y eso, como es corriente en amperes. Entonces, una vez que nosotros tenemos la corriente encerrada, no encierra toda la corriente en lazo. Entonces volvemos a asterisco. Entonces, a punto 2. Y aquí tenemos asterisco. Entonces tendríamos la magnitud del campo magnético por su perímetro es igual a mu sub 0 por esto que está acá. O sea, por I sub 0 partido por r cuadrado mayúscula y dejo el genérico afuera para reunir en el paréntesis todas las constantes. Entonces, ¿se puede hacer algo ahí? Por supuesto, se cancela el r con un r y nos queda que el campo magnético en función de r sería mu sub 0 por I sub 0 partido por 2pi r cuadrado, todo eso es constante, por r. Y eso, teslas. Entonces, ahí, jóvenes, tenemos el campo magnético a cualquier distancia r en magnitud del centro del alambre, donde el r es justamente el radio del lazo. Esa es la corriente total, el r del cable, ¿cierto? Listo. Vayamos con la letra B ahora. Ya, y en la letra B tenemos que calcular la magnitud del campo magnético cuando el r minúscula es mayor o igual que el radio del conductor. Entonces, para eso vamos a imaginar que estamos mirando el alambre de frente por la sección transversal. Lo tenemos aquí con radio R y al igual que recién, entonces vamos a hacer un lazo, pero este lazo ahora, esta vez nuestro lacito va a tener un radio mayor que el radio de este conductor, ¿no? Supongamos ahí. Entonces lo marcamos al centro, nos sirve de guía. Ahí lo tenemos. Sacamos lo que sobra para que se note que esto es hipotético, ¿cierto? No es un lazo verdadero, real, es virtual, si usamos el lenguaje moderno. Y este entonces tiene radio minúscula R, y no olvidar de que este conductor tiene radio R. Y no olvidar tampoco que la corriente va hacia ustedes, el puntito, no es que solamente salga por el centro, sino que están saliendo, ¿cierto? La corriente, las cargas se están moviendo en toda la sección. Yo solamente estoy tomando uno solo. Entonces, el dedo pulgar me indica la corriente y yo puedo calcular el campo magnético en cualquier parte. Entonces, para variar un poquito, calculémoslo aquí. Ahí tenemos el campo magnético, es tangente a la línea de fuerza, y el elemento infinitesimal, el dl, lo tomamos del lazo. Este es el lazo. Ahí está el lacito, el dl. No olvidar que este es el lazo hipotético, el lazo C. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer nosotros ahora es justamente, aprovechando este espacio, vamos a decir que integral cerrada de línea sobre todo el lazo C de B.dl es igual. Veamos, esto sería magnitud de B, magnitud de dl, coseno de. ¿Cuál es el ángulo que forma B con dl? También es 0. Coseno de 0, y esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Ok? Esto vale 1. Y el campo magnético en magnitud va a ser lo mismo si hubiésemos tomado aquí el cálculo del campo magnético, o ahí el tamaño es el mismo. Sale fuera de la integral. Nos queda que la integral cerrada sobre los dl es igual a mu sub 0 corriente encerrada, y si yo sumo todos los dl de este lazo, me va a dar el perímetro, y eso sería 2pi por el r genérico, por el r minúscula, y eso es igual a mu sub 0. Ahora nos detenemos un poquito a pensar. Ese lazo, el lazo que tiene un radio mayor que r,
¿Qué corriente efectiva encierra? No encierra menos, como en el primer caso. El lazo, como está más allá del conductor, lo que efectivamente encierra es toda la corriente I sub 0. Por lo tanto, la corriente encerrada aquí vale I sub 0. Y ahí lo que hacemos es despejar, entonces nos queda que el campo magnético en función de R sería mu sub 0 por I sub 0 partido por 2pi, y fíjese dónde queda ahora el elemento genérico. Encerré en paréntesis todas las constantes y nos quedaría 1 partido por R, porque lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, con estos dos datitos, ¿cierto? El campo magnético menor que R y el campo magnético mayor o igual. Profesor, ¿no ha visto el igual? Tranquilo, ya lo vamos a ver. Ahora vamos a graficar, no vamos a ir a este sector, va a ser el gráfico, con eso terminamos. Bien, jóvenes, ahora que ya tenemos el campo magnético al interior del conductor con un radio menor que el radio del conductor, y tenemos el campo magnético para un radio mayor que el radio del conductor, nos piden hacer un gráfico para ver cómo es el comportamiento del campo magnético en torno a cualquier alambre delgado que lleva corriente estacionaria, o sea, que lleva corriente constante que no cambia en el tiempo. Entonces aquí lo importante, aquí tenemos el R genérico, aquí tenemos los valores del campo magnético. Ahora, pregunta, ¿cuál será el punto de inflexión donde el campo magnético hasta cierto punto tiene un valor y después de ese punto tiene un valor diferente? Necesariamente es el R mayúscula. Tiene un valor aquí adentro, pero cuando estamos afuera tiene otro valor. Fíjese, aquí tenemos la constante por 1 partido por R, eso significa que es potencial o geométrica la curva. En cambio el otro nos dio por R, directamente proporcional, es lineal. Entonces, nuestro punto de inflexión, donde todo cambia, es el R mayúscula. Todo el campo magnético menor que el R es lineal. Nos vamos a ver un poquito para allá, si nos acompaña. Fíjese, aquí tenemos una constante toda, y por R, el radio o el campo magnético es directamente proporcional, es una recta. Entonces el campo magnético desde 0 hasta el R, ese punto de inflexión, vale, este campo magnético vale mu sub 0 por I sub 0 partido entonces por 2πr cuadrado, y fíjese, por R es directamente proporcional el campo magnético al R, entonces lo directamente proporcional es una recta. Pero en cambio, fíjese, aquí son inversamente proporcionales. Entonces, desde el punto este de inflexión R, ahora cae así, asintóticamente. Y aquí tendríamos entonces el campo magnético, este es el campo magnético, mu sub 0 por I sub 0 partido por 2pi, 1 partido por R. Inversamente proporcional. Entonces, a medida que yo me alejo del centro, el campo magnético va aumentando, llego al punto de inflexión, que es el límite de la superficie del conductor con corriente, y luego que a medida que me alejo, va disminuyendo de forma asintótica dicho campo. Ahora, y justo acá, profesor, ¿cuánto vale ahí? Justo en R. Bueno, la gracia es que si usted reemplaza nuestro R, porque sería R mayor o igual, si usted reemplaza el R tanto para la parte interna acá como para la parte externa aquí, las dos expresiones me llevarían a calcular el campo magnético en ese punto. Entonces, fíjese acá, para R igual a R mayúscula, tendríamos entonces mu sub 0 y sub 0 partido por 2pi R cuadrado multiplicado por el R mayúscula. Entonces cancelamos y nos queda que el campo magnético justo en el límite hasta donde llega nomás la materia del alambre sería entonces mu sub 0
I sub 0 partido por 2 pi r, constante. Este sería el valorcito entonces, mu sub 0 por I sub 0 partido por 2 pi r. Este es el campo magnético, donde justo en el radio. Pero, profesor, ¿y si lo hago con S? Si lo hace usted con S, para un R igual a R mayúscula, entonces su VDR va a ser mu sub 0, I sub 0 partido por 2pi, y ese R se transforma en R mayúscula. Y miren, qué interesante, ya sea que para el campo magnético interior o exterior, cuando reemplazamos en R mayúscula, que es el límite del alambre, llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, por eso que hemos llamado el punto de inflexión, justo el límite donde termina el conductor y comienza lo que no es conductor, comienza el vacío del aire. Y ese sería un ejercicio donde la corriente que circula por el alambre es constante. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasaría si la corriente es variable? Ahí ya cambia, y es lo que vamos a ver después. Bien, joven, en este segundo ejercicio, la diferencia con el anterior es que en este nosotros tenemos un J variable. Fíjese que el J viene dado por una constante y el R, y ese R es variable, cambia. El R es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto del alambre que lleva corriente. Entonces, como es variable, imagínense entonces que en el centro llevamos menos corriente, pero a medida que nos alejamos hacia los contornos va más corriente. Eso indica, el tamaño, por decir, de estos vectores, indica que es variable. En cambio, si hubiese sido constante, todos los vectores de la intensidad tienen lo mismo. Entonces, esa es la diferencia. Es un alambre largo de radio R, ¿cierto? Con esa densidad de corriente, por lo tanto la corriente, si este es variable, el J, densidad de corriente, entonces la corriente también es variable. El ejercicio era de corriente constante. Entonces, nos piden el campo magnético, de nuevo, al interior del alambre, y luego nos piden el campo magnético fuera del alambre y justo en el contorno, ¿ya? Entonces, hagamos esto, la sección transversal del alambre, ¿cierto? De radio R, el lazo, ¿cierto? Porque ya sabemos que hay que aplicar ley de Ampère, ¿listo? Y a continuación, entonces, aquí tenemos el centro, y por supuesto es variable. Lo que se hace aquí, ¿cierto? Vamos a suponer que la corriente viene hacia ustedes, ¿sí? Y entonces, de nuevo, el campo magnético, tomémoslo ahí, por ejemplo, campo magnético según es tangente, ¿cierto? Lo podría tomar en cualquier otro lado por ahí. Y de nuevo, tomamos el DL. El DL es un elemento infinitesimal del lacito. Ahí está. Entonces, aplicamos ley de Ampère en el lazo C y nos quedaría B.dl es igual. Ya. El DL con el B sigue siendo paralelo, eso me queda B dl coseno de 0, coseno de 0 vale 1. El B es constante en todo el lazo, sale fuera de la integral. Y finalmente me queda la integral de todos los dl, y de todos los dl es el perímetro con este radio R, ¿cierto? Que es menor que el radio del conductor. Entonces tendríamos 2πr. ¿Y eso es igual a qué? A mu sub 0 por la corriente encerrada. Ya sabemos que el lazo me encierra menos corriente que lo que contiene todo el conductor, porque el radio R es menor que el radio del conductor. Entonces procedemos de la misma manera, pero aquí viene la diferencia. Y vamos a calcular entonces la corriente encerrada. Entonces decimos lo siguiente: como la densidad de corriente es A por R, y esto indica que es variable, entonces cuando usted tiene esa situación, la corriente se calcula como la integral sobre toda la sección transversal, sobre todo el área de qué cosa, de J por ds, donde J es la densidad de corriente y ds es el elemento de superficie, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tenemos que sacar el ds. Entonces nosotros vamos a tomar
obtención del elemento infinitesimal de superficie. Esto ya lo hemos hecho, así que lo voy a hacer rapidito. Ahí está, infinitesimal. Y eso subtiende un pequeño arco. Entonces, esto que está acá sería el radio. Pero fíjese que le voy a poner R'. De ahí le voy a explicar por qué. Entonces le vamos a poner al radio R'. Esto que está acá es un ds. Esto me subtiende un pequeño arco que le vamos a llamar de θ. Esto que está acá es la longitud de arco. Y la longitud de arco, si tengo el ángulo y tengo el radio, es R' por dθ. Pero el ancho de ese ds es una parte del R', o sea, un dr'. Por lo tanto, si tenemos nosotros ese ds, ¿qué es lo que es el ds? Si fuera un rectángulo sería la altura por el ancho. Aquí algo parecido. Tendríamos la altura, R' por dθ, por el anchito, dr'. Entonces, arreglándolo un poquito, nos queda que nuestro ds sería R' por dr' por dθ. ¿Cuáles son los límites? Fíjese, el R' tiene que ir desde 0 hasta ¿dónde? Hasta donde está el lazo. ¿Y cuál es el radio del lazo? R. Por eso cambié a R'. Entonces iría de 0 hasta R. Porque si no hubiésemos puesto R', mire qué extraño. Mi R va de 0 a R. Es raro. Entonces usted tiene que ponerle el R', por una cuestión matemática. ¿Para qué? Para que ese R' vaya de 0 hasta el R del lazo. Entonces, ahora que estamos listos, vamos a decir de que la corriente encerrada, ¿por quién? Por el lacito. Y el otro límite, ¿cuál es? El de θ. El θ, ¿de dónde hasta dónde? Para que me encierre toda la corriente. De 0 hasta 2pi. Entonces, de 0 hasta 2pi. Entonces tendríamos acá de 0 a 2pi, de 0 a r, por eso que este tiene que ser R'. ¿De qué cosa? Del j. Y el j es a por r, pero ese r le tiene que poner prima a usted, porque no puede ser la misma variable. Por el ds, y el ds es R' por dr' por dθ. ¿Correcto? Y ahí estamos súper bien. La integral de 0 a 2pi de dθ vale ¿cuánto? 2pi. Sacamos la constante y nos queda entonces la integral de 0 hasta r de R' por R', cuadrado por dr'. Y esa integral es muy sencilla. Entonces nos queda que la corriente encerrada vale 2pi a, y para el límite superior, R' cuadrado de R' es R' al cubo partido por 3. Y en el límite superior, R. Entonces nos queda R cubo partido por 3. ¿Qué cosa? Amperes. Profesor, ¿y por qué en el ejercicio anterior no integró? Porque el J era constante y aquí es variable. Listo. Sacamos la corriente encerrada. Yo no quise dedicarme mucho a eso porque lo hemos visto ya todo el semestre. Y volvemos ¿a dónde? Volvemos ¿a dónde? A asterisco, pues. Entonces, A.2, volviendo a asterisco para ser ordenado. Entonces volvamos allá. Nos quedaría la magnitud del campo magnético 2πr es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Aquí la tenemos. 2pi a r cubo partido por 3. Bien, se cancela ese r con un r de aquí. Se cancela el pi con el pi, el 2 con el 2. Y nos queda que el campo magnético en función de r sería mu sub 0 por a partido por 3, mu sub 0 por a partido por 3, puras constantes, pero por r cuadrado. Y eso, teslas, o Weber partido por metro cuadrado. Ahí está la magnitud del campo magnético para el interior. Bien, y finalmente, hagamos la letra B. Entonces nosotros tenemos que calcular el campo magnético en R para un R mayor igual a R mayúscula. Vamos a hacer entonces el conductor de radio R y a continuación el lazo. El lazo tiene que ser mayor que el radio del conductor. Y entonces decimos que de aquí hasta acá hay R genérico y de acá hasta acá tenemos R mayúscula. De nuevo, ¿cierto? Imaginamos que la corriente va hacia usted, saquémosla aquí,
con la regla de la mano derecha, tenemos el campo magnético, ¿cierto? Y nuestro DL, y aplicamos ley de Ampere. Rápidamente sería B, sale fuera, está en paralelo, coseno 0 vale 1, todo eso, y tendríamos el perímetro, 2πr, el mu sub 0 por la corriente encerrada. Y ahora, asterisco, y decimos que B1 obtengamos la corriente encerrada. Como la corriente es variable, el mismo razonamiento, como el J es variable, la corriente va a ser variable, entonces hay que sacarla de esa manera. Entonces, la corriente encerrada va a ser igual a la integral de 0 a 2pi. Eso no cambia porque tiene que rodearme completo. Pero el límite, recién, el límite era de 0 hasta R, porque el R chico estaba al interior del conductor. Pero mire ahora, el lazo está afuera. Yo no puedo integrar de 0 hasta R porque hay zonas en que no hay corriente. Entonces yo tengo que integrar hasta donde hay corriente. Entonces integro de 0 hasta el R mayúscula. De 0 hasta el R mayúscula. Y no cambio nada acá, pues sería R, R de teta. O sea, ¿qué es lo que cambió? El límite de integración. Porque ahora integramos todo el cable. Recién integramos hasta menos del cable. Entonces eso ya lo sabemos y nos quedaría entonces que la corriente encerrada sería 2πa, ¿cierto? Entiendo, 2πa por R cubo mayúscula partido por 3. ¿Qué cosa? Amperes. Y ahí tendríamos entonces la corriente encerrada. Volvamos a asterisco. ¿Dónde está asterisco? Acá. Tendríamos entonces que el campo magnético por el perímetro del lazo es igual a mu sub 0 y por lo que alcanzamos, lo que calculamos, 2πa R cubo partido por 3. Se cancelan, cuidado. Eso no se cancela con ese porque ese es otra cosa. Entonces el campo magnético para un R mayor o igual sería mu sub 0 por A por R cubo partido por R, todas las constantes en un paréntesis, y fíjese, 1 partido por R décimas. Y ahí usted tendría la magnitud del campo magnético para un radio mayor o igual. Ahora, si usted quiere visualizarlo, miren rápidamente, entre paréntesis estamos haciendo este video en un periodo de nuestro país donde tenemos problemas con el coronavirus. Entonces por eso que se nos impide hacer cualquier aglomeración de personas y hemos venido a trabajar en esas condiciones. Fíjese, para un R menor que R, todo esto es constante, es parabólico. O sea, el punto físico de inflexión sería el R otra vez. Entonces cuando estamos en el interior tiene respuesta parabólica. O sea, el campo magnético va así, parabólicamente. Y esto es lo que se denomina entonces V sub R mu sub 0a partido por 3 R cuadrado. Y fíjese, y cuando estoy al exterior, entonces es asintótico, o sea, una cosa así. Y esto entonces sería mu sub 0a R cubo partido por 3, 1 partido por R. Y en el punto de inflexión, si reemplazamos aquí R, entonces aquí nos quedaría mu sub 0 a R cuadrado partido por 3, y ese es el campo magnético justo en R. Aquí se comporta parabólico y aquí se comporta asintótico. Así que espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse y hacer like.